Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Felices Pascuas de Resurrección para todos los que profesan la religión cristiana. Agradecemos su compañía. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los resultados de la encuesta permanente de hogares y básicamente hay dos notas distintivas. La primera es que hay una leve reducción de la cantidad de pobres en Paraguay y la segunda, la gran brecha estructural de la desigualdad, donde se demostró que el 10% de los más ricos ganan 16 veces más que el 10% de los más pobres. Es una situación, obviamente, reiteramos, estructural e histórica en Paraguay que no tendría que pasar estos datos desapercibidos, sobre todo de la clase política y tampoco de nosotros como ciudadanos, como sociedad. Es un escándalo ético, moral, social, la desigualdad en nuestro país, que requiere en forma urgente que se haga un análisis, se someta a consideración el modelo y la estructura económica del país. Caso contrario, esta situación no tendrá solución. Y nos preguntamos, ¿pero realmente hay algún camino? Pero por supuesto que sí, experiencias internacionales demuestran que es posible reducir la pobreza y también reducir la desigualdad social. Pero para ello, reiteramos, se debe revisar la estructura, el modelo económico del país. Y de ese punto de vista también se suma otro dato que no es menor, aparte de la pobreza y la desigualdad social, y que obviamente está vinculado, el concepto de la vulnerabilidad social, vale decir, aquellos ciudadanos que, si bien hoy no forman parte de ese porcentaje de pobres, porque el criterio de medición para determinar si un ciudadano es pobre o no es pobre es precisamente el ingreso económico. Y algunos superan levemente o en algunos porcentajes no tan considerables ese criterio, pero sin embargo son vulnerables en tanto y en cuanto no participan de determinados bienes materiales que tienen que ver con el desarrollo humano o en determinados grupos sociales. Y ese porcentaje es altísimo según las últimas estimaciones de los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial. Por tanto, esta triada de pobreza, desigualdad social y vulnerabilidad social es un tema que tendría que ser atendido, si no, reiteramos, la situación social obviamente empeorará. Nos acompañan hoy para este análisis la doctora Verónica Serafini, economista. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Esteban Caballero, politólogo. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Vamos a una brevísima pausa, los invitamos a que nos acompañen. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya.
Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Credisimple, fácil y rápido. Decíamos en el bloque anterior la triada pobreza, desigualdad social y vulnerabilidad social. Ahora bien, en estos últimos años se ha cuestionado bastante la metodología para la medición de la pobreza. ¿En qué básicamente consiste ese cuestionamiento, Verónica? Por lo que yo estuve leyendo, cuestionan que se haya incorporado la imputación del programa Hambre Cero al cálculo de pobreza. Pero esa imputación, desde la técnica de cálculo del índice de pobreza en cualquier país se incorpora. Y tiene que ver con, dando un ejemplo así muy básico, la línea de pobreza extrema es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir una canasta de alimentos. Entonces, son personas en situación de pobreza extrema, aquellas que no tienen ese ingreso. Pensemos en 2 niños o niñas. Si no tienen ese ingreso, son pobres extremos. Si reciben una transferencia económica que sí se incorporaba, desde siempre se ha incorporado, dejan de ser pobres extremos. Y lo mismo se puede decir cuando reciben una transferencia, por ejemplo, en especie, que es alimentación. Entonces, si no se incorpora eso en pobreza extrema, 2 niños, un niño o una niña que tiene un ingreso dejaría de ser pobre, o que no tiene, es pobre, pero aquella que recibe una alimentación sería pobre. Al imputar tanto el ingreso como en especie, esos 2 niños se puede considerar que están en la misma situación, o porque reciben en efectivo o porque reciben en
en especie. Esa es un poco la lógica a nivel microeconómico. Y a nivel macro, en las cuentas nacionales se calculan las cuentas nacionales de transferencia. Paraguay no calcula. Paraguay calculó solamente una vez hace 5 o 6 años, pero no lo hace todos los años. Colombia, otros países sí calculan todos los años. Entonces tiene es una técnica que se utiliza en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos incorpora en su cálculo de pobreza el gasto de bolsillo en salud, porque uno de los determinantes de la pobreza más importantes en Estados Unidos es el gasto en salud, el gasto de los hogares en salud. Entonces, bueno, cada país también incorpora diferentes bienes o servicios, siempre dentro de un marco técnico que se evidencia en la literatura internacional. Profesor Esteban, cuando uno focaliza su mirada en el modelo de Estado diseñado en nuestra Constitución Nacional, y usted fue ciudadano convencional constituyente, no solamente conoce las letras de la Constitución de la República del Paraguay, sino tuvo una participación activa en la construcción de ese diseño. Se adoptó como modelo de Estado el Estado social de derecho. Desde ese punto de vista, digamos, las políticas sociales que se implementan para reducir la pobreza, ¿cómo evaluarías en la actualidad? Bueno, en la actualidad yo creo que juegan un rol muy importante. No es que sean como, digamos, la solución, pero sí tienen un efecto de contención de la pobreza, ¿verdad? Sobre todo los programas, estamos hablando del pilar, lo que se llama el pilar no contributivo, ¿verdad? Que serían transferencias directas, puede ser la pensión adulto mayor, puede ser en especie hambre cero, puede ser Tecoporá, que es con responsabilidad compartida. Esos son los tres principales programas, ¿verdad? Eso ha sido argumentado como manifestación de parte del actual gobierno de su compromiso con lo social, ¿verdad? Y en ese sentido también ha habido una expansión, sobre todo una expansión del programa Hambre Cero, una expansión gradual del programa de adulto mayor y una expansión también pequeña de Tecoporá, ¿no? Entonces, esa ha sido la narrativa del gobierno de Santiago Peña, ha sido el compromiso con lo social se expresa en esas expansiones, en esos incrementos, ¿verdad? Que eso signifique que el Estado paraguayo, gracias a eso, sea un Estado social de derecho, creo que hay una brecha bastante grande, digamos, entre esa aspiración constitucional que hasta ahora no se concreta, digamos, porque cuando estamos hablando de Estado social de derecho estamos hablando de la posibilidad de ciertas coberturas universales en términos de acceso a salud, educación, pensión, hasta se podría hablar de seguro de desempleo y otros beneficios. Pero eso, para que eso se haga, digamos, realidad en Paraguay, necesitaríamos un pacto fiscal distinto, ¿verdad? Porque para poder hacer ese tipo de construir ese tipo de situación, se requiere un sistema tributario mucho más progresivo, una preocupación mayor por la redistribución del ingreso, y eso estamos todavía muy precarios en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no creo que podamos decir que estos programas en el pilar no contributivo ya expresan lo que sería la aspiración constitucional de Estado social de derecho, ¿verdad? Y tenemos el problema de que el pilar contributivo, ¿verdad?, que serían un poco la caja fiscal, el IPS, serían los elementos principales, también son de muy mala calidad, ¿verdad?, porque los servicios que brindan por falta de medicamentos, etcétera, etcétera, todo lo que hemos también visto en términos de la caja fiscal últimamente, son
mejores que los programas sociales no contributivos, pero tienen muchísimas deficiencias, ¿verdad? Eso hace que la sociedad paraguaya todavía es una sociedad, yo te diría, familista, digamos, o en donde la gente se solidariza en términos familiares y comunitarios para poder pasar por algunos de los periodos difíciles en la vida, enfermedades, pobreza, por una crisis económica, etcétera, ¿verdad? Pero la institucionalidad de la protección social tiene todavía mucho camino que recorrer, ¿no? Ahora, en el contexto que plantea Verónica, Esteban, digamos, ¿qué incidencia básicamente tiene las personas que se ven obligadas a emigrar del país fundamentalmente por razones económicas y envían remesas, es decir, dinero a sus familiares desde el exterior? Hemos visto en estos últimos meses un porcentaje considerable en términos de remesa. ¿De qué manera eso se podría relacionar con la situación de pobreza? Bueno, en primer lugar, la remesa forma parte del ingreso familiar, que es el que se usa para calcular el porcentaje de pobreza. Entonces, las remesas contribuyen a la reducción de la pobreza también. Y por otro lado, si vemos no solamente la pobreza monetaria y vemos por el lado de las personas, la migración constituye también una expresión de la pobreza o de la mitigación de la pobreza. En lugar de ser pobres, muchas personas migran y con esas remesas hacen que sus familias, pero también se genera en muchos casos crisis familiares porque suelen ser proveedores muy importantes, como por ejemplo las mujeres, las mamás, que migran y dejan a sus hijos con los abuelos o las abuelas. En un país donde, como decía Esteban, no hay políticas de cuidado, no hay cobertura universal, no hay jornada escolar extendida, no hay cobertura universal de salud, lo que hace que sea más complicado garantizar que las infancias y la adolescencia tengan un entorno seguro y la vejez también una vejez digna, porque abuelos y abuelas que tengan que dedicarse a cuidar niños o niñas cuando ya deberían estar disfrutando el retiro laboral genera complicaciones, y sobre todo porque la mayor parte de nuestros migrantes no se insertan en sistemas de protección social en el exterior. Entonces, al final terminan volviendo, habiendo trabajado, pero sin la garantía de tener, por ejemplo, una jubilación. Y eso... bueno, por ejemplo, hubo un programa de migración circular, pero pagan jubilación allá y no se van a jubilar porque van y vienen por periodos cortos. Entonces, esa ida no garantizó. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un sistema como el que tenemos con el Mercosur, que dependiendo de dónde se aporte y dónde se puede cobrar. Pero con España no tenemos ese mecanismo. Entonces, lo que se aporta, a lo mejor aportaron en Paraguay unos años, se van a España. Digo España porque quienes van a España tienen ingresos más altos que quienes se van a la Argentina. Vuelven y no terminaron de aportar aquí, no aportaron allá y finalmente no se pueden jubilar. Entonces, es un problema también que está vinculado a la pobreza de manera directa, tanto para reducir por las remesas como producto de la pobreza quienes tienen que migrar. Nos hacíamos la pregunta en la introducción de nuestro programa si había soluciones alternativas. ¿Cuáles son las experiencias internacionales para buscar
algún tipo de salida a la situación en la que nos encontramos respecto de la pobreza y la desigualdad social. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Nos preguntábamos en el bloque anterior cuáles son las experiencias a nivel internacional como salida alternativa para reducir considerablemente la cantidad de pobres, lo mismo que el tema de la desigualdad social. Y ahora también vamos a incorporar el concepto de la vulnerabilidad social. Pero antes de entrar en este último concepto, profesor Esteban, usted incluso llegó a ocupar el cargo de director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población. Y, digamos, conoce muy bien las políticas, ¿no?, implementadas en la región en términos de reducción de la pobreza. ¿Qué nos dice el escenario internacional? ¿Cuáles son experiencias o modelos exitosos? En un momento en Paraguay se mencionaba mucho la experiencia de Chile, ¿no? Recuerdo cuando en los primeros años de la creación de la Secretaría de Acción Social, recuerdo que el punto de referencia siempre era lo de Chile, ¿no? Pero hoy no escucho, por parte por lo menos de los que
gerencian, administran las políticas sociales que mencionen a un país como un modelo. ¿Pero existe un modelo? No, yo diría que no existe un país modelo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la idea de la reducción de la pobreza ha estado muy relacionada con, sobre todo en la década de 90, principios del 2000, con la implementación de los fondos de inversión social, que después se transformaron en, digamos, programas de transferencia condicionada, donde quizás el gran modelo era la Bolsa Escola de Brasil, que era un poco lo que intenta hacer Tecoporá, digamos, de que, bueno, usted va a recibir una transferencia monetaria con la condición de que mantenga a sus hijos activos, digamos, matriculados en la escuela, ¿verdad? Como un aliciente para poder hacer que los hijos de los pobres acumulen capital humano, entre comillas, y que con esa educación de base más sólida que la de sus padres puedan eventualmente aspirar a mejores puestos de trabajo, con mejores ingresos, y vaya a haber una cierta movilidad social, vamos a decir, ¿verdad? Eso yo creo que es algo que se difundió muy fuertemente en América Latina y Caribe, en diferentes modelos, en México, Ecuador, etcétera, y que tenía mucho que ver con el hecho de que en América Latina en general, digamos, no hay una base fiscal muy firme como para poder desarrollar lo que sería un modelo que a mí me parece es un modelo de igualdad social, digamos, que son los estados de bienestar social, vamos a decir, donde tenemos unas coberturas mucho mayores de temas de salud, educación, acceso, etcétera, pero que no han podido arrancar en América Latina, sino en determinados grupos sociales, sobre todo urbanos, trabajadores urbanos en algunos casos, ¿verdad? Entonces, esa idea un poco de las transferencias condicionadas era un tema que se ha venido trabajando hace muchos años y que digamos, el debate era, bueno, ¿y qué condiciones ponemos, ¿verdad? Entonces, las condiciones, educación, controles prenatales, visitas a la salud, a los centros de salud, de atención primaria, como para recibir las vacunas y tener esa atención primaria de salud, todo con la idea un poco, en cierto sentido, con desarrollar una generación de gente con mayor capital humano como para enfrentar las adversidades de la vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que era un modelo. Y otro modelo, digamos, que yo diría viene más bien por el lado de la OIT, digamos, que es el piso de protección social, en el sentido de que alude a la idea un poco del estado de bienestar social como un parámetro, un modelo a seguir, pero que toma en cuenta las realidades de países que no tienen los recursos suficientes como para desarrollar una institucionalidad de protección social de ese porte, por decirlo. Entonces, ahí es una cuestión, bueno, de estos elementos que aspiramos a tener, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Dónde podríamos priorizar, ¿verdad? Entonces, y por lo menos establecer ese piso de protección social. A mí me gusta mucho ese concepto porque nos pone en el realismo y en el pragmatismo que se requiere para poder ir construyendo esa idea un poco del estado de bienestar, que es, yo creo que lo que estaba en la base de lo que me habías preguntado anteriormente, del estado social de derecho, ¿verdad? Entonces, ir poco a poco, y en ese sentido, digamos, se priorizan ciertos grupos de edad, ¿verdad? Se priorizan ciertas prestaciones y se va construyendo a partir de ahí, siempre pensando en que todo esto también tiene mucho de ideológico y que estamos viviendo una época asocial en cierto sentido, o sea, como que la gente, macanas, eso de lo social, la sociedad no existe, decía Margaret Thatcher en algún momento, ¿verdad? Entonces es como que
tenemos que volver a pensar, bueno, ¿cuál es el fin de la sociedad? ¿El crecimiento económico o el bienestar? Digamos, ¿verdad? Yo no sé, el crecimiento económico está bien, pero en el fondo, si uno tiene un cierto sentido de solidaridad, lo que yo quiero es que los paraguayos, en este caso, vivan mejor, ¿verdad? No en esa cosa del 10% que decís vos y el 60%, sino preocupémonos por eso. Y entonces ese es un poco el sustento moral, digamos, de la construcción de un estado de bienestar, que yo creo que es también importante recalcarlo, ¿no? Ahora, casi es como una dicotomía, Verónica, desarrollo económico y desarrollo humano, en el sentido en que lo planteaba justamente Esteban, que en estos últimos tiempos se habla mucho. El caso de Paraguay es un claro ejemplo de cómo, sobre todo la clase política, se jacta, ¿no?, de la macroeconomía. Sin embargo, cuando accedemos a los datos generados por el propio organismo estatal, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, encontramos estas demandas sociales que no terminamos de comprender. Por un lado, digamos, generamos cierta, entre comillas, envidia en los países vecinos respecto de los indicadores macroeconómicos, pero por otro lado, estas demandas que decíamos son estructurales e históricas respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo humano, sigue siendo una tarea pendiente. Y en ese contexto, el concepto de la vulnerabilidad social, ¿por qué se considera tan importante como incluso la pobreza y la desigualdad social? Ese es un concepto que bueno, viene del Banco Mundial y que viene de una metodología para estratificar a la sociedad en 4 grupos. Los pobres, los que están por debajo de la línea de pobreza, los que dejaron o los que están por encima de esa línea de pobreza, pero son muy vulnerables a caer en pobreza, por eso el término de vulnerabilidad, la clase media y el nivel económico alto. Y tiene un poco también que ver con esta idea de que, bueno, quienes salen de la pobreza hay que ver cómo se sostiene que no vuelvan a caer, por un lado. Y por otro lado también ir un poco más allá de lo que el concepto de pobreza monetaria es muy limitado, porque es apenas un porcentaje de la población y se refiere a la pobreza monetaria, de ingresos. Un niño que trabaja puede no ser pobre de ingresos. Un adolescente que dejó la escuela y está como limpiavidrio puede que no sea pobre monetario, pero dejó la escuela y en algún momento va a ser pobre monetario porque si no estudia y no construye capacidades, en algún momento de su adultez y de su vejez va a ser pobre. Y el concepto de vulnerabilidad parte, pero también yo creo que es un concepto limitado, porque si consideramos en un país como el nuestro, la clase media es igual de vulnerable, no tiene seguro médico, no tiene un sistema de salud que le proteja ante una enfermedad, no tiene un trabajo seguro, un ingreso más o menos estable, está endeudado, no tiene capacidad yendo al transporte público. ¿Cuántas horas al día puede estar perdiendo una persona que no es pobre y que pierde vida familiar? No estamos contando con esos otros ambientes, con esos otros aspectos. Y el concepto de vulnerabilidad es un concepto vinculado de manera directa al de pobreza monetaria, es vulnerabilidad económica. Entonces, cuando pensamos en desarrollo, tenemos que pensar en aspectos que vayan mucho más allá de lo económico, en aspectos que tienen que ver con la posibilidad de tener un empleo decente, por ejemplo, de poder tener jubilación en el retiro laboral, de tener la garantía de que si se enferma no va a empobrecerse o no va a perder sus activos laborales, vender el taxi, el negocio, un terreno, el taller.
que vemos todos los días. Entonces tenemos que aprender también a ver más allá, así como es muy limitado pensar que el Producto Interno Bruto es un indicador del desarrollo, también es muy limitado ver el ingreso o la pobreza monetaria como un factor importante del bienestar. Como dijo Esteban, son muchas las dimensiones y para reducir la pobreza es necesario ver todas esas dimensiones, porque un problema de salud empobrece. Y también le agregaría lo que señaló Esteban, la necesidad de mirar el ciclo de vida, porque las políticas tienen que ver con el ciclo de vida. Tecoporá es para los niños y niñas, la pensión alimentaria es para las personas mayores, cuidados es para las personas mayores y para las personas con alguna discapacidad, para que no tenemos políticas de cuidado en Paraguay. Entonces tenemos que ver también que las causas de la pobreza son distintas en las diferentes edades. Por lo tanto, las respuestas para salir de la pobreza son también distintas por grupo de edad. No es fácil, ningún país ha salido de la pobreza con medidas aisladas, independientes, sin considerar el grupo de edad, sexo, y por supuesto no vamos a salir de la pobreza con impuestos que pagan los pobres, como los impuestos indirectos. Entonces el otro lado de la reducción de la pobreza tiene que ver con un sistema tributario justo. De eso queremos hablar a la vuelta de la pausa, de la necesaria reforma tributaria en nuestro país como, insistimos, como condición necesaria, probablemente no suficiente, pero sí necesaria como para poder afrontar el tema que hoy estamos analizando: pobreza, desigualdad social y vulnerabilidad social. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa de las condiciones y oportunidades que el Estado debe generar en el marco del Estado social de derecho, porque con el término social lo que pretendieron justamente los ciudadanos convencionales constituyentes es esa protección del Estado, sobre todo a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y para ello probablemente pase por en el caso de Paraguay, por una revisión de la política tributaria. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera.
Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente. Docentes que enseñan desde la experiencia. Y una propuesta que se renueva constantemente. Porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. En los bloques anteriores estuvimos hablando de los criterios de medición de la situación de pobreza en la que se encuentran muchas personas y objetaban justamente nuestros invitados el criterio que solamente focaliza su mirada para el análisis en el ingreso monetario. Y se hablaba de la necesidad de una visión integral, entendiendo por visión integral las condiciones y oportunidades que el Estado debe generar para que sea más, si cabe la expresión, más sostenible, digamos, el acceso a los bienes materiales con el fin de lograr el tan ansiado desarrollo humano. Y decíamos en el bloque anterior la necesidad de la revisión de la política tributaria. Este gobierno se había comprometido durante la campaña proselitista y una vez que asumió su responsabilidad en función de gobierno, reiteró una y otra vez que no harían ninguna revisión en relación con la posibilidad de que los que tienen más puedan pagar más impuestos. ¿Es posible pensar, profesor Esteban, en la posibilidad de esa generación de condiciones y oportunidades sostenibles para la reducción de la pobreza sin un cambio en la estructura tributaria? Si me permitís una cosita. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? No, porque yo quiero retroceder un poco en términos de esta idea de la pobreza monetaria y la vulnerabilidad. Y quiero dar la cifra porque me parece que es importante para el oyente de qué estamos hablando cuando se mide la pobreza monetaria en Paraguay, ¿verdad? Y a mí me suena como muy concreto cuando decimos, bueno, la línea de pobreza nacional en términos urbanos es que uno gana, digamos, menos de 31.000 guaraníes diarios, digamos. O sea, si yo gano 50.000 guaraníes diarios, no soy pobre, ¿verdad? Entonces, eso te da un poco la pauta de que esa línea es muy formal, es un indicador, es muy, te separa un grupo de otro, pero de manera muy ficticia, digamos, ¿verdad? No obstante, creo que tampoco debemos caer en la idea de desechar el indicador. Yo creo que es un indicador muy válido, muy necesario y nos permite medir el movimiento, digamos, de cómo van las cosas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado un poco de no tirar al niño con el agua sucia, vamos a decir, ¿verdad? Porque mucha gente está, eso es una mentira, ¿verdad? O sea, es como que el INE miente o toma reacciones que son un poco demasiado generales y no muy bien pensadas, ¿verdad? Yo creo que hay una realidad que el estudio nos da un resultado, ¿verdad? Pero también el que analiza eso tiene que tomar en cuenta el hecho de que estamos diciendo que si vos tenés 40.000 guaraníes diarios para gastar, no sos pobre. Entonces eso es importante. Bueno, entonces y ahí viene la discusión sobre la vulnerabilidad, porque si yo, que es un poco la idea, si yo multiplico esto por 2 y digo, en vez de 31.000 guaraníes diarios, gano 60.000 guaraníes diarios, ponerle vos. Ahora, pensá bien, 60.000 guaraníes diarios
es realmente una cantidad suficiente, digamos, ¿verdad? Esa persona está en una situación muy precaria, ya no es pobre, pero está, como decía Verónica, en el borde. Su moto se descompone, tiene que pagar la reparación, no puede, su abuela se enferma, etcétera, etcétera. Tiene un hijito nuevo. Todas esas cosas afectan su estabilidad en esos 60.000 guaraníes, ¿verdad? Y esa es un poco la idea de la vulnerabilidad. Ahora, si nosotros nos pusiésemos a calcular cuántos en Paraguay están entre, creo que es $6.5 y $14, que es un poco el cálculo que hace el Banco Mundial para medir vulnerabilidad, llegamos a decir que en Paraguay, si no me equivoco, casi 60% de la población es vulnerable. Sí. Casi 60%. Más o menos, ese es el que vos aludiste, porque creo que estás hablando de la evaluación de la pobreza y la equidad que hizo el Banco Mundial en 2024. Entonces, ahí, entonces la gente, ahí es donde entra esa idea, entiendo, puede ser útil la medición de la pobreza monetaria, está midiendo un fenómeno que es necesario medir, pero eso no es el acabose, digamos. Tenemos esta situación en donde ser vulnerable, estás mejor, por ahí tenés alguna motito para andar y hacer delivery, pero no es la solución. Nosotros quisiéramos, cuando vos haces la pregunta, bueno, llegar a una situación de que realmente ya no tenés el riesgo de repente caer de 60 a 30.000 guaraníes y que te estabilices y empieces a poder progresar, que lleves para adelante. Esa es una aspiración que yo creo que todos la compartimos, ¿verdad? Y que yo creo que es muy importante. Se puede eventualmente, digamos, lograr esa situación de mayor estabilidad, de mejor protección social, de mejor calidad de vida, ¿verdad? No tenemos por qué decir que en Paraguay no se puede, ¿verdad? Y sí, necesariamente tiene que ver con redistribución, lastimosamente, aunque no le guste a la gente, que es un tema tremendamente difícil, porque inclusive ese individuo que hace delivery y vos le decís, vamos a aumentar el impuesto, te va a decir, no, ya, ¿para qué? Para que se lo lleve, ¿me entendés? O sea, yo me las arreglo solo. Inclusive en ese grupo vulnerable no tienen confianza en el Estado. Creen que el Estado es básicamente un bocaré, digamos, ¿verdad? Entonces, esa es la concepción que tienen. Entonces, estamos metidos en un problema donde no es popular pensar en un nuevo pacto fiscal porque se va a traducir en aumento de impuestos y más robo. Estamos trancados en eso. Eso es un problema que no sé cómo se va a resolver, ¿verdad? Tiene que haber una cierta credibilidad en la política y en el Estado para poder plantear esas cosas, pero eventualmente se debe hacer, porque en este momento se está hablando de gasto quirúrgico, recortar prioridad, también es importante, pero no crean que eso es todo lo que va a hacer, ¿no? Ahora, ¿existe alguna salida, digamos, en este laberinto en la que nos encontramos, Verónica, y sobre todo porque ya de alguna manera estuviste adelantando en una de tus intervenciones, lo mismo hizo Esteban, de esas condiciones y oportunidades que yo denomino como educación, como salud, pensión, y voy a mirar los indicadores justamente de esas áreas y me encuentro que en el caso de Paraguay, en las evaluaciones nacionales e internacionales, digamos, hay entre un 70 y 80% en promedio de niños que no aprenden, digamos, en las materias fundamentales como matemática, comunicación castellana, ciencias, digamos. Entonces uno dice, a ver, esta parece que es una generación, digamos, casi perdida en el sentido de lo que ustedes mismos también señalaban, de la formación de capital humano, ¿verdad? En el caso de la salud, la carencia precisamente, digamos, en el sistema público sanitario, en fin. O sea, entonces uno dice, ¿existe salida razonable? Sí, yo creo que existe salida. Estoy segurísima que existe salida. En algún momento.
Es que de hecho tenemos casos exitosos. Solo pensando que hace 20 años atrás no nos hubiéramos imaginado que podríamos tener mínimas políticas de protección social. Ni se hablaba del tema, uno. Hay agua potable. Paraguay tomó la decisión de expandir la cobertura de agua potable, se invirtió en cobertura de agua potable y uno ve cómo creció la cobertura de agua potable. Energía eléctrica. Mismo salud. De todos modos, nosotros estamos muy lejos en los indicadores de salud de un país como Uruguay, por ejemplo. Tenemos una mortalidad, a pesar de que redujimos a menos de la mitad la mortalidad materna en los últimos 20 años, Paraguay sigue teniendo una mortalidad materna más alta que la de Uruguay el siglo pasado. Que es mucho decir, está siendo un país que está pegado a nosotros, no estamos hablando de Finlandia ni de... Claro. Estamos hablando de un país que está pegado, que tomó la decisión. Costa Rica y Uruguay tomaron la decisión de tener una cobertura mayor al 70-80% de jubilaciones y lo consiguieron. Pero fueron decisiones que se tomaron. Nosotros cuando las tomamos tuvimos resultados, si vemos los indicadores, pero fueron cambios muy lentos por lo que invertimos. Estamos hablando de 20 o 30 años porque invertimos en educación, en salud o en agua potable la mitad de lo que debiéramos haber invertido en estos 20 años. Y eso también tiene que ver por la falta de financiamiento, porque no hemos decidido como país invertir en tener un país que vaya más allá del crecimiento económico y que tiene que ver con estos indicadores de bienestar. Y en ese sentido creo que sí, que nosotros tenemos muchos casos en los que sí se tomó la decisión y las coberturas educativas con la reforma en los 90 eran de menos de la mitad. Se hizo una reforma y se llegó al 90%. Tasas de vacunación, 10 años atrás, se decidió que queríamos una cobertura universal y llegamos al 80-90%. Es decir, cuando hay decisiones y cuando se ponen los recursos, hemos conseguido cambios. Más lento de lo que nos hubiera gustado, pero si nosotros vemos los indicadores a inicio de los 2000, 2002, 2003, vamos a ver indicadores totalmente distintos. Obviamente eso contrasta con el discurso exitista del crecimiento. Ojalá hubiéramos acumulado de manera a tener mejores... ojalá hubiéramos tenido el resultado social igual que la acumulación de crecimiento. Paraguay pasó, por ejemplo, ahora es país de ingreso medio alto. Medio alto, sí. Ojalá hubiéramos también pasado a ser de los 7 países en peores condiciones sociales, pasar a los 7 países de mejores condiciones sociales. Pero como no pusimos el esfuerzo suficiente, mejoramos, pero no logramos pasarle a los países que están por encima nuestro. Entonces, es hacer el esfuerzo y yo creo que sí que podemos. Ahora, ese esfuerzo y esa experiencia incluso que no solamente nos vemos obligados a mirar el escenario internacional, sino simplemente una mirada introspectiva de lo que en Paraguay se puede considerar como políticas sociales exitosas, que nos señala justamente Verónica. Nos preguntamos ya como reflexión final en este bloque si dependemos de la voluntad de la clase política para que esas políticas sociales, valga el énfasis, se pueda ir consolidando, o tiene que haber un empoderamiento ciudadano. En ambos casos, el desafío, está. Muchísimas gracias, profesor Esteban Caballero, por colaborar con nosotros en este análisis. Al contrario, gracias por la invitación. Ya. Muchas gracias, Verónica, por compartir con nosotros. Un gusto compartir con ustedes. Ya.
Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. La situación de pobreza en Paraguay ha sido el tema de análisis. Nos preguntamos, ¿cómo debemos afrontar para poder solucionar o reducir a lo mínimo la cantidad de pobres en Paraguay, que a su vez se vincula la situación de pobreza con la desigualdad social, que en el caso de Paraguay realmente esa desigualdad implica una brecha considerable, es decir, el mayor ingreso del país está concentrado en muy pocas personas y sumado a esto el concepto de la vulnerabilidad social. El informe del Banco Mundial del año 2024 hablaba que en el caso de Paraguay el 60% de su población se encuentra en esta franja de vulnerabilidad social. Vale decir que el criterio que se tiene en cuenta, la metodología para poder medir si uno es pobre o no, como señalaba uno de los invitados, es justamente el ingreso de un poco más de 31.000 guaraníes por día. Vale decir que una persona que tiene un ingreso, decía nuestro invitado, entre 40.000 por día, ya no forma parte de esa franja de pobres, pero sí de esa franja de vulnerabilidad social. Y para poder solucionar esta triada de la pobreza, de la desigualdad social y de la vulnerabilidad social, lo que requerimos es que el Estado genere las condiciones y oportunidades, sobre todo que tiene que ver con la educación,
formación de capital humano, la atención integral que tiene que ver con la salud pública y, por supuesto, con el tema de la pensión. Hay solución, por supuesto, porque tuvimos en Paraguay políticas sociales exitosas. Se trata simplemente de voluntad política. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credit Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.